Ok, bueno, muy buenas noches con todos. Es un gusto poder estar acá con todos ustedes presentes en este curso de seguridad y supervisión de trabajos de alto riesgo. Ok, el día de hoy, la clase uno, vamos a ver el tema de fundamentos de seguridad y gestión del riesgo. Mi nombre es Carlos Enrique Chirino Guillén, como les había comentado, y a ver, ahora sí. Bueno, soy ingeniero industrial y tengo pues una trayectoria amplia en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. ¿Correcto? Entonces, vamos a continuar. Bueno, vamos a explicar cuál va a ser la hoja de ruta de nuestro curso. Lo hemos dividido en 5 módulos, que van a ser las 5 clases que vamos a tener. El módulo número 1, que es la clase de hoy, vamos a tocar los fundamentos de seguridad y gestión del riesgo. En el módulo 2 vamos a estar viendo los trabajos de altura. Vamos a analizar no solamente la norma técnica peruana G050, sino también los estándares ANSI Z359, bueno, que tocan, ¿no?, el tema de absorción del impacto. En el módulo 3 vamos a ver energías peligrosas y trabajos en caliente, ¿no? Bajo el estándar de la normativa NFPA 70E para el arco eléctrico y técnicas LOTO, ¿no? De bloqueo. Y además vamos a ver la normativa para los trabajos en caliente, que es NFPA 51B, ¿correcto? Entonces, en el módulo 4 vamos a ver los espacios confinados de acuerdo a la normativa OSHA 1910-146 y trabajos en excavaciones complejas o profundas, ¿correcto? Entonces, este, mm, vamos a comenzar, jóvenes, eh, con la realidad de los sistemas complejos, ¿correcto? Entonces, hoy en día nos enfrentamos a una crisis de predictibilidad. Eh, Tradicionalmente, la seguridad, pues, se basaba en un modelo lineal, ¿no? En el que se planteaba que si uno seguía un procedimiento, no nos iban a ocurrir accidentes. Pero no se operan en ese tipo de sistemas sociotécnicos complejos, ¿no? Nosotros operamos, pues, en rubros como la minería, energía, hidrocarburos, y en estos rubros los accidentes ocurren por interacciones no lineales, incluso cumpliendo las normas. Esto quiere decir que a pesar que nosotros cumplamos las normas, llenemos los formatos y tal, aún ocurren accidentes. Entonces, em, el cambio de paradigma que exijo de todos ustedes es pasar de la ingeniería del fracaso, que es investigar, ¿no? ¿Quién fue el responsable? ¿En qué falló el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Que es el que busca, pues, no culpables después del hecho, que pasemos a la ingeniería de la resiliencia, que es construir capacidades para que no simplemente seamos llenadores de documentos, ¿no?, sino seamos personas que pueden em, cambiar este tipo de situaciones. El objetivo de la clase, de este curso, es que podamos deconstruir el rol de supervisor, dejar de ser simplemente, como les decía, un llenador de papeles para convertirnos en un gestor de defensas críticas y un detector de señales débiles. ¿Ok? Entonces, ¿qué es realmente alto riesgo? ¿Qué significa alto riesgo? ¿Ok? Vamos a definir qué es alto riesgo. Entonces, operativamente, el alto riesgo se define por la no linealidad de la consecuencia. Aquí no aplica la lesión leve. Aquí no aplica un incidente sin mayores daños físicos o materiales. El resultado de los accidentes en los trabajos de alto riesgo son simplemente dos, ¿no? La vida o la muerte, la integridad o la invalidez. Como sabemos,
Un trabajo de alto riesgo es un trabajo el cual representa para una persona un gran potencial de provocarle daños fatales o incluso la muerte, el cual presenta las siguientes características, ¿no? Podemos ver que los trabajos de alto riesgo tienen presencia de energías de alta magnitud, potencial, eléctrica, energía química. Además, el tiempo de reacción es reducido para el trabajador. Si uno de nosotros estamos trabajando con energía de alta tensión, no nos va a dar tiempo para que podamos corregir alguna falla que hayamos tenido o para subsanar alguna, alguna acción que hayamos omitido en el proceso seguro. ¿Qué más? Dependencia crítica de controles de ingeniería y EPPs, ¿correcto? Entonces, vamos a continuar con una teoría bastante simpática. ¿Alguno de ustedes de repente si pueden enviar algún mensajito por el chat, si me podrían confirmar? ¿Alguien sabe lo que es la teoría del cisne negro? No estoy hablando de la película de ballet con Natalie Portman, por si acaso. El cisne negro es es una teoría propuesta por un estadista y trader que se llama Nassim Nicholas Taleb. Esta persona pues propuso la teoría del cisne negro en base a que en Europa hace muchos años solamente se tenía conocimiento de los cisnes blancos, ¿no? El color habitual del cisne era blanco. No, nadie contemplaba que pudiera existir un cisne negro o un cisne de otro color. Entonces, cuando descubrieron Australia, el continente de Oceanía, encontraron cisnes negros. Y esto fue algo que cambió completamente la perspectiva y desencajó a todo el mundo, ¿no? Porque nadie se podía imaginar en ese rato que pudieran existir cisnes de otro color. Entonces, trasladando este hallazgo a la teoría de Nassim Nicholas Taleb, podemos este, decir que un cisne negro es un suceso que no pudo haber sido predecido. En concepto relacionado a la seguridad, podemos decir que la gestión de riesgos tradicional, por ejemplo, el IPRC, usa estadísticas del pasado para predecir el futuro, ¿no? Asume que los eventos siguen una curva normal, que los eventos ocurren de manera lineal según lo previsto. Y aquí viene la ruptura. Un cisne negro es un evento que rompe esta lógica, ¿ok? Es un evento que rompe cualquier tipo de lógica que podemos tener. Y tiene tres tipos de atributos, tiene tres características. Es impredecible, habita fuera de las expectativas normales, es algo que nunca había sucedido. Otro, que tiene un impacto extremo o cambia las reglas del juego, ¿no? Cambia cómo nosotros percibimos el mundo cuando sucede un cisne negro. Sus consecuencias, nos dice, cambian las reglas del juego, son catastróficas. Por ejemplo, el accidente de Chernobyl, el 11 de septiembre, que es el ataque de las Torres Gemelas, la Primera Guerra Mundial. Después, ¿qué nos dice? La predictibilidad retrospectiva. Después de que ocurre, inventamos explicaciones para decir que era obvio. Entonces, eso es algo que nosotros los humanos tenemos como naturaleza, ¿no? Nuestra naturaleza es buscarle un sentido lógico a algo que ha sucedido. Y para Nassim Nicholas Taleb esa es la falacia narrativa. Ese es un concepto el cual él define como una falacia narrativa, ¿no? Que una persona trata de encontrarle un sentido, trata de buscar explicaciones a algo que ha sucedido. Si lo trasladamos a la seguridad, alguien está haciendo un trabajo en altura y eh, de pronto se cae. Entonces se cae y tal vez esta persona muere.
y comienza la investigación del accidente, ¿no? Entonces, luego de que evalúan, investigan, inspeccionan el lugar de los hechos, realizan las entrevistas y tal, el especialista o el supervisor de seguridad podría decir, ah, es que falló porque tal vez porque había mucho viento, porque pasó tal cosa, porque pasó tal otra, porque pasó tal otra. Entonces, intenta crear una historia para darle un sentido lógico a este suceso, el cual no se lo esperaba. Entonces, este es un concepto, como les digo, de Nassim Nicolás Taleb, que es el de la falacia narrativa. Y es algo en lo que muchos supervisores de seguridad caen luego de que ocurre un accidente, ¿no? Tratan de darle una razón lógica. ¿Qué más? La teoría de el pavo de Russell. El pavo de Russell es una teoría, es un recurso también de este, de este señor Nassim Taleb, que escribió el libro del Cisne Negro, ¿no? ¿Qué nos dice el pavo de Russell? La historia. Eh, un pavo llega a una granja y es alimentado por el granjero durante 1000 días. Entonces, el pavo entra a un nuevo ambiente que es desconocido para él. El día uno, él está un poco temeroso y pongámonos que a las 10 de la mañana viene el granjero y lo alimenta y lo trata muy bien y tal. Al día siguiente igual, el día 3 igual, el día 4 igual. Entonces, para este pavo, la regla, la vida y la ley es que siempre a la misma hora le van a dar comida, lo van a tratar muy bien y él tiene una vida pues plena, ¿no? Feliz. Y esto sucede durante 1000 días. Cada día que pasa, su análisis estadístico, con un nivel de confianza del 99.9%, le confirma que el granjero es su aliado y su protector. Pero llega el día 1001, la víspera de la Navidad, ¿no? Ocurre un evento que no estaba en su base de datos, histórico, y que revisa drásticamente su creencia, ¿no? Eso es algo que altera su creencia, su sistema de creencias, el sacrificio. ¿Qué pasa? Matan al pavo y comen el pavo, ¿no? Entonces, si ustedes como supervisores basan su gestión en decir, siempre lo hemos hecho así y nunca pasó nada, o de repente dicen, llevo 5 años como supervisor de seguridad y nunca he tenido ningún accidente, entonces la ausencia de accidentes no es evidencia de seguridad. A menudo solamente es suerte acumulada o es una incubación del riesgo. Puede que si de repente alguno de ustedes esté en una empresa 2 años y me dice que en esta empresa en la que tal vez realizan trabajos en andamios, nunca han tenido ningún accidente, puede que sea suerte, puede que sea su gestión, o puede que en esos 2 años tal vez algunos materiales de los andamios estén siendo desgastados y simplemente nosotros hemos creado un sistema de creencias que tal vez tenga el 99.9% de confianza y no estamos esperando o no estamos listos a que suceda lo que le sucedió al pavo, ¿no? Va a llegar el día 1001 y algo totalmente ajeno a lo que creíamos va a suceder. Entonces no caigamos en este tipo de sistema de creencias, como el pavo de Rusia. Ahora vamos a hablar de la fragilidad y la antifragilidad. ¿Cómo gestionamos lo impredecible? Taleb propone una tríada de sistemas. El sistema frágil. El sistema frágil se rompe con el estrés o el error humano. Por ejemplo, un supervisor que grita y oculta problemas crea un sistema frágil y ciego, ¿ok? Un sistema robusto resiste el estrés, pero no evoluciona. Es simplemente tenaz. Resiste las cosas, pero no evoluciona. Y luego tenemos un sistema antifrágil. Este es nuestro objetivo como supervisores de seguridad. Es el sistema que mejora con el estrés y mejora del error.
Debemos diseñar nosotros sistemas donde el reporte de un casi accidente fortalezca los controles, no simplemente sea un suceso que nos dice, qué suerte tuvimos, que no, que el señor no se cayó, que no se cortó un brazo, que no se electrocutó y tal. Si nosotros castigamos el error honesto, vamos a eliminar información vital y nos vamos a volver frágiles ante el cisne negro. Y eso no es lo que queremos. Tenemos también, de acuerdo a la teoría del cisne negro de Nassim Nicholas Taleb, dos países imaginarios que nos cuenta él que uno es Mediocristán y el otro es Extremistán. Conceptualmente deben saber en qué mundo operan, ¿ok? Mediocristán es el mundo de los riesgos rutinarios, por ejemplo, ergonomía, cortes menores, golpes con el martillo en la mano. Aquí rige la campana de Gauss. Un evento no cambia la historia, ¿no? O sea, por ejemplo, si vamos a regirnos solamente por este tipo de KPIs, por este tipo de medidores, hoy día alguien se hizo un pequeño corte en el dedo. Eso no cambia nada, ¿no? Hoy día alguien se tropezó. Eso no nos cambia, eso no cambia mucho nuestra gestión, no, no cambia mucho nuestra estadística. Ahora está Extremistán, el mundo del alto riesgo. Extremistán es el mundo donde habitan los cisnes negros. Aquí rigen las colas gordas, los fat tails, y la teoría del caos, ¿no? Sabemos que la teoría del caos dice que puede que en cierto momento lo peor que podríamos esperar tiene que suceder y va a suceder. Y eso aplica directamente a la seguridad. Por ejemplo, podría ser una fuga de gas, una explosión de polvo. Esto tiene consecuencias pues fatales, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que estar operando, visualizando como supervisores de seguridad en Extremistán. Por ejemplo, un error común, intentar gestionar los riesgos de Extremistán con herramientas burocráticas de Mediocristán, por ejemplo, ¿no? Para Extremistán necesitamos redundancia y controles de ingeniería. Nunca es suficiente en la seguridad, señores. Nunca hay exageraciones para la seguridad. Tenemos que nosotros habitar y trabajar en Extremistán, como les decía, como les repito, con redundancia y con los controles de ingeniería, no solamente con los procedimientos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? A ver, mm, ¿tenemos algún mensaje por ahí? No puedo revisar. Está todo bien. Ok. Tenemos ahora la evidencia silenciosa. Em, Tenemos que tener cuidado con el sesgo cognitivo de la evidencia silenciosa. ¿De acuerdo? Ustedes, por ejemplo, auditan una obra y ven a los sobrevivientes los días sin accidentes, ¿no? Pero ignoran el cementerio de los casi accidentes. Les pongo un ejemplo bastante claro. Nosotros vemos en redes sociales, ¿no? O en los diarios o en las noticias de gente que es muy millonaria. Gente que dice, yo me atreví a hacer tal cosa, em, invertí todo mi tiempo, invertí todo mi dinero, hice todo lo que pude hacer y ahora soy millonario. Ese es un sesgo, ese es un sesgo cognitivo. Nosotros vemos los casos de éxito, pero hay un cementerio de personas que hicieron lo mismo y fracasaron. Ahora, esto no quiere decir que las personas no tienen por qué esforzarse, sino esto nos sirve como un recordatorio de algo que tenemos que considerar, ¿de acuerdo? Em, bueno, una obra donde nunca pasa nada, ¿ustedes creen que es una obra segura?
Probablemente no. Probablemente nadie está reportando, tal vez, eh, la corrosión interna o la fatiga. El rol de todos nosotros como supervisores es tener una inquietud crónica, hacer visible lo invisible, no confiar en el récord de seguridad, buscar activamente las grietas en el sistema. No quiere decir que porque, por ejemplo, como supervisores, estamos en una obra o estamos en un proyecto minero o tal, cerramos un mes sin accidentes y vamos a celebrar, ¿no? Y vamos a bajar la guardia. Esto no tiene por qué ser así. Tenemos que ver cómo hemos hecho cada paso y mejorarlo. Que no hayamos tenido accidentes en un mes, en un año, como les digo, no siempre es por la gestión, también puede haber sido suerte. Entonces, vamos a entrar ya, señores, vamos a aterrizar ya más en lo que vamos a ver en este curso, ¿no? Que es netamente lo que está relacionado con los conceptos de seguridad. Espero que les haya gustado esta explicación sobre la teoría del cisne negro de Nassim Nicolás Taleb. Él tiene un libro con el mismo nombre, El cisne negro, que es muy, muy bueno, ¿no? Entonces, vamos a pasar a la parte técnica pura. Según la ISO 45001 y la ley 29783, peligro es la fuente, situación o acto con potencial de daño intrínseco. Intrínseco, perdón, es propio de sí. O sea, una fuente, una situación o un acto que por sí misma tiene un potencial de causar daño. ¿Ok? Tenemos que entender la ontología de peligro. Es intrínseco. La electricidad de 220 voltios es peligrosa por física pura. No depende si la tocamos o no. O sea, con la energía eléctrica, lo que quiero decir es que no es necesario que nosotros toquemos la energía o algo que es energizado. Intrínsecamente es peligrosa. ¿Qué más? Los ejemplos, ¿no? Tenemos unos ejemplos como una fuente, energía eléctrica, radiación ionizante, una condición puede ser pues eh, un trabajo a 4 metros de altura, un acto, manipular cargas sin guantes eh, y tal. ¿Qué más? Ahora tenemos el riesgo. El riesgo, que es la probabilidad. Es una construcción probabilística. La fórmula clásica que nos dice riesgo igual a probabilidad por severidad. La distinción operativa es vital. Nosotros como supervisores de seguridad, a menudo no podemos eliminar el peligro, ¿no? Como nos manda la jerarquía de controles. La roca de la mina sigue ahí, por ejemplo, ¿no? Pero gestionamos el riesgo interponiendo barreras. Si se confunden peligro con riesgo, el IPRC va a ser una pérdida de tiempo. Tenemos que tener estos conceptos claros, ¿ok? Nosotros no eliminamos el riesgo. Nosotros a veces no vamos a poder eliminar el peligro, pero sí gestionar el riesgo. El riesgo se puede gestionar. Por ejemplo, con electricidad. La energía eléctrica sigue ahí. Lo que podemos hacer es gestionar aislando el cable, por ejemplo. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Incidente versus accidente. Vamos a analizar la pirámide de Frank Bird, que está ahí, que nos dice, ¿no? Este incidente o un casi accidente. Es un suceso donde no hay daño corporal o solo daños que requieren primeros auxilios. Técnicamente es una señal débil. Es información gratuita
que el sistema les regala antes de colapsar. Es como una pequeña muestra que nos da el sistema de una alerta que tenemos, ¿no? Accidente. Suceso repentino con lesión orgánica o funcional que incapacita a una persona de manera temporal o permanente. ¿Correcto? Entonces, ¿qué más tenemos? Por cada fatalidad o por cada accidente grave, según la pirámide de Bird, han tenido que ocurrir 10 accidentes leves, además 30 accidentes con daños materiales, 600 incidentes o casi accidentes sin lesiones ni daños materiales, y debajo de eso, el número de actos inseguros, obviamente, tiene una multiplicación, ¿no? O sea, es algo que se multiplica este número de incidentes. Es un número mucho más grande. ¿Qué más tenemos por aquí? Los actos y condiciones subestándares. En la teoría de la causalidad, el acto subestándar es un comportamiento que desvía del estándar. O sea, si hay un procedimiento para hacer algo y una persona no lo hace de esa manera, es subestándar, ¿no? Coloquialmente en seguridad se conoce como acto inseguro. Por ejemplo, operar sin autorización, no usar el bloqueo loto. Estadísticamente, según la Organización Internacional del Trabajo, los actos subestándar son en un 90% la causa de los accidentes. ¿Ok? Ahora, condición subestándar. Son las fallas en el entorno. Por ejemplo, que un equipo no tenga guardas, que el piso esté resbaloso. Acá tenemos que tener el ojo crítico. La visión moderna nos dice que los actos inseguros no ocurren en el vacío. Suelen ser síntomas de una cultura organizacional enferma, una cultura de seguridad. No se queden ustedes, señores, con que el trabajador se equivocó, el trabajador no cumplió, el trabajador es irresponsable, no cumple con las normas, no hace lo que se le indica. Preguntémonos, ¿qué orilló a este trabajador a equivocarse? O sea, siempre vemos las cosas desde un nivel micro, ¿no? Si vemos que un trabajador está sin guantes, muchas veces lo que decimos es, oye, ponte tus guantes, ¿por qué no te pones tu guante? Que este, te voy a poner una papeleta de sanción, a la siguiente una suspensión, y así se pueden, de repente hasta separar, ¿no? A trabajadores por cometer actos subestándar. Pero nosotros tenemos que ir más allá de esto. Nosotros tenemos que ponernos a reflexionar, a pensar, ¿por qué este trabajador está sin guantes? O sea, ¿qué fue lo que empujó, lo que orilló a este trabajador a no ponerse sus guantes o a cometer este acto subestándar? Vamos a ver ahora, señores, la jerarquía normativa en el Perú. En el marco legal peruano es vinculante y punitivo. Entonces, vamos a conocer este, la normativa en el Perú, ¿no? Como sabemos, la norma, la ley máxima en el Perú, a la que ninguna otra ley de menor categoría podría contradecir, es la Constitución Política del Perú. En el artículo 1 y 2, pues dice, ¿no? La defensa de la persona humana. Entonces, luego tenemos la ley madre de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Que es la ley 29783, que es la norma madre. Luego tenemos su reglamento, el Decreto Supremo número 005. Luego tenemos normas sectoriales, ¿no? Como en la minería, el Decreto Supremo 024, con su modificatoria el 023. Tenemos la norma de la construcción, que es la G050, con su
Decreto Supremo 011. En electricidad tenemos la resolución ministerial 111 del 2013. En pesca tenemos el Decreto Supremo 010, que es un poco antiguo, pero nos habla sobre seguridad e higiene más que todo. Entonces, cada, cada sector debería tener su marco normativo, pero para los sectores que no tienen un marco normativo establecido, se aplica la ley 29783, ¿correcto? ¿Qué más tenemos aquí? Los principios claves de la ley 29783. Como sabemos todos, la ley 29783 tiene 9 principios, pero los que vamos a ver en esta oportunidad son los principios clave, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el principio de prevención. El empleador garantiza los medios. Se presume que todo accidente es prevenible y la falta de presupuesto o de recursos económicos no justifica la falta de seguridad. Un empleador, un gerente general de una empresa, no puede decirle, por ejemplo, a SUNAFIL o a la fiscalía, si es que ha ocurrido un fatal, de que no, de que no garantizó un ambiente seguro para sus trabajadores por falta de recursos económicos. Tenemos también el principio de responsabilidad. El empleador asume las consecuencias económicas y legales. Esta es la responsabilidad solidaria, ¿ok? Ante de cualquier índole, ¿no? Por los accidentes sufridos en sus trabajadores. Tenemos también el principio de la primacía de la realidad. En caso de que ocurra una discordancia entre los documentos y la realidad, la autoridad optará por lo constatado en la realidad. Por ejemplo, es que vemos que si en una, si en una empresa hay una persona que va a realizar un trabajo en altura y se cae y muere porque subió sin arnés, o de repente la línea de vida estaba en mal estado y se rompió, ¿qué va a hacer la fiscalía, no? Va a ver la documentación. ¿Qué tal si esta persona tal vez llenó su checklist del arnés de seguridad y ponía que estaba todo en buen estado? Porque en el checklist del arnés firma el trabajador, firma el supervisor de seguridad, colocan el número de serie del arnés, llega a la fiscalía y verifica que el estado del arnés no era el óptimo. Y esa pudo haber sido pues una razón del accidente. Entonces, ¿qué es lo que prima en este caso? ¿El checklist de este arnés que se hizo de manera irregular o la realidad que es que el arnés está en mal estado? Acá prima la realidad, lo que se ve, por encima de cualquier documento que se haya podido llenar en ese momento. ¿Qué más tenemos? El principio de información y capacitación. La formación debe ser oportuna y adecuada a cada puesto de trabajo. Obviamente tenemos la inducción inicial, ¿no? La inducción básica de seguridad que se les brinda a todos los trabajadores antes de ingresar a laborar a una empresa, y además los trabajadores deben ser capacitados en las funciones específicas que van a realizar, ¿correcto? ¿Qué más tenemos? La responsabilidad penal. Según el artículo 168A del Código Penal, ya vamos a entrar en un terreno penal, ¿ok? Endurecido por el Decreto Único 044 del 2019, delito. El delito, como tal, dice atentado contra las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿ok? Ese es el delito y está tipificado como un delito. Uno, no requiere notificación previa de SUNAFIL para hacer un delito. Dos,
la responsabilidad objetiva. Se eliminó la exclusión por negligencia del trabajador. O sea, ustedes son los garantes, ¿correcto? Entonces, eh, como es un delito, obviamente hay una pena privativa de la libertad de manera efectiva. Y las penas son las siguientes: de 1 a 4 años, solo por poner en peligro grave la vida. Es delito por peligro. Y 2, de 4 a 8 años, si es que hay muerte, el delito de resultado. Ahora, este es, este es un homicidio, pues, ¿no? Obviamente. Ahora, yo sé que es una pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Y quién va a la cárcel? ¿Quién es el sujeto activo? ¿A quién meten preso? Bueno, no es la empresa, o sea, la persona jurídica, sino es la persona natural, eh, quien va a la cárcel, ¿no? O sea, alguien que es el garante, que puede ser el gerente general, gerente de operaciones, residente de obras, si es una obra. Ahora, ¿y el supervisor de seguridad y salud en el trabajo irá a la cárcel? La respuesta lamentablemente es sí. Si es que se demuestra que omitió su deber de vigilancia o firmó permisos falsos, sí va a la cárcel. En el caso anterior, por ejemplo, que les comenté, si es que un trabajador subió a hacer un trabajo en un andamio y el arnés estaba en mal estado y se hizo el checklist de preuso de este arnés de seguridad y el supervisor de seguridad firmó certificando que este arnés estaba en buen estado cuando no era así, podría ir a la cárcel, ¿correcto? Eh, en este caso, la única defensa legal que tendría es la debida diligencia, ¿no? Demostrar con registros, como los PETAR, como las inspecciones, que hizo todo lo exigido por la ley. Si es que el supervisor de seguridad hizo todo lo que está exigido por la ley en cuanto a seguridad y salud en el trabajo, entonces no tiene por qué ir a la cárcel. Bueno, vamos a pasar a algunas herramientas, ¿no? Como el ciclo de Deming. Entonces, como sabemos, la gestión y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo no es estática, es dinámica, es cíclica. Entonces, eh, tiene una dinámica bajo el ciclo de Deming, ¿no? Que es PHVA. Por ejemplo, planificar. ¿Cómo planificamos? Con el I+C. ¿Cómo más planificamos? Con los objetivos, planificamos el presupuesto, planificamos haciendo los procedimientos. Ahora, en hacer, ejecutar la obra, ¿no? Realizando las capacitaciones, llenando los permisos, ¿no? El PETAR, el PETS, supervisando cómo se realizan los trabajos. ¿Qué más? Verificar. ¿Cómo verificamos? Hacemos auditorías, inspecciones, monitoreos ocupacionales. Por ejemplo, ¿qué podemos auditar? ¿Cómo se realizan los trabajos? Si es bajo los procedimientos que están descritos en el PETS. Inspecciones. ¿Qué podemos inspeccionar? El estado de las herramientas, el estado de los EPPs, monitoreos ocupacionales. Para esto ya se necesitan algunos equipos tecnológicos, pero igual es algo que es necesario hacer para que podamos, eh, justamente monitorear, pues, ¿no? Cuál es el estado de los agentes ocupacionales y cómo estos influyen en la seguridad y salud de los trabajadores. Y luego actuar. ¿Cómo actuamos? Revisamos, hacemos una revisión por la dirección, corregimos los desvíos y efectuamos la mejora continua, ¿no? Entonces, este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo mejora de manera cíclica bajo el ciclo de Deming. ¿Qué más tenemos acá?
la curva de Bradley. La curva de Bradley, pues, es una herramienta que yo estoy seguro que muchos la conocen, que nos habla sobre la evolución de la cultura de seguridad, ¿no? Es una relación entre la tasa de lesiones o accidentes y el avance de la cultura de seguridad. El punto inicial, el punto de partida, es justamente también el punto más alto de accidentes o lesiones y es el punto cero, o el punto más bajo en cuanto a cultura de seguridad, que es la fase reactiva, cuando las personas actúan por instinto, ¿no? La seguridad, por suerte, solamente dice, me cuido para no dolerme, para que no me duela. ¿Qué es esto de acá cuando uno actúa por instinto? Si es que yo veo que un compañero mío se lesionó, se golpeó, se cayó, se tropezó, le pasó algo, recién yo digo, ah, eso podría pasarme a mí, ¿no? No voy a hacer lo que hizo mi compañero. Después, la fase dependiente está sujeta a la supervisión. Es la seguridad por reglas. Uso el casco porque el jefe me mira. No, me pongo mis guantes porque el ingeniero ha venido para supervisar. Lo veo de lejos, ¿no? Lo veo de lejos, me pongo mis guantes. Veo que están viniendo los ingenieros, me pongo recién el barbiquejo, o me pongo los guantes, o me pongo los lentes. Luego viene la fase independiente, ¿no? Que es yo, que es el yo como la persona más importante. Acá entra el autocuidado. Me cuido por mi familia, me cuido porque quiero estar bien, pero es yo, y punto. Estamos aquí avanzando en cuanto al tema de cultura de seguridad y estamos obviamente disminuyendo en cuanto a la cantidad o a la tasa de lesiones o accidentes. Pero hay un nivel más alto en cuanto a compromiso y avance de la cultura de seguridad y obviamente una disminución en la tasa de lesiones. Es la fase interdependiente, cuando todos nos vemos como un conjunto, es nosotros. Cuidado de equipos. Yo te cuido a ti, tú me cuidas a mí, ¿no? Esa es la meta que se busca en todas las empresas. Ahora tenemos las organizaciones de alta confiabilidad, ¿ok? ¿Cómo, bueno, qué significa HRO? High Reliability Organization, ¿no? Es organizaciones que operan en entornos de alto riesgo. Por ejemplo, los portaaviones, empresas que operan haciendo trabajos nucleares, que las tasas de error, el error que se permiten o los márgenes de error que se permiten en estas empresas o este tipo de trabajos son casi nulas. ¿Qué vemos en este tipo de organizaciones, por ejemplo? Preocupación por el fracaso. Tratan cada near miss como una revelación divina de falla sistémica, ¿no? O sea, no se confían por nada. Renuencia a simplificar. Es, rechazan el concepto de fue un error humano y buscan la causa raíz compleja. ¿Qué más tenemos? Sensibilidad a las operaciones. Los líderes están en el campo, no en la oficina. Vemos que los supervisores, los jefes, los ingenieros no están simplemente en la oficina, sino están en campo, en el lugar en donde sucede todo. Y también tenemos la deferencia a la experiencia. En crisis, lo que manda es quién sabe más, no quién es más técnico. Y eso muchas veces es algo que le cuesta aceptar a muchos profesionales, ¿no? Cuando están en una obra, de repente hay un ingeniero que es joven, tiene la formación académica, la formación técnica, pero le falta experiencia. Y muchas veces un operario, un maestro de obra, tiene pues en su espalda un montón de años de experiencia en ese tipo de trabajos, en obras,
y sabe a veces un poco más que el ingeniero en la parte de campo. Y eso es lo que cuesta aceptar. Entonces, tenemos que ser también deferentes con la experiencia, escuchar al experto, no al rango. Vamos a ver ahora los factores de riesgo ocupacional o los agentes ocupacionales, ¿no? Esto lo vamos a ver para nutrir el IPRC y lo vamos a clasificar técnicamente de la siguiente manera, ¿no? Factores físicos, que son el ruido, vibración, radiaciones. ¿Qué más tenemos? Factores químicos, como los polvos, gases, este tipo de factores, por ejemplo, requiere una gestión de la norma NFPA 400, un sistema globalmente armonizado con sus hojas de datos de seguridad, ¿no? Las hojas de seguridad de productos químicos. ¿Qué más? Factores biológicos, como virus, bacterias, microorganismos. Factores disergonómicos, por ejemplo, las cargas. Como sabemos, los hombres, la carga máxima es de 25 kilos y en mujeres de 15 kilos, según la resolución ministerial 375, ¿no? ¿Qué más? Tenemos factores psicosociales. Los factores psicosociales, señores, son los asesinos silenciosos, que pueden ser el estrés, la fatiga. Esto es lo que degrada la atención en las tareas críticas. O hasta el moving, ¿no? El moving que es el bullying en el trabajo. Hemos visto en las noticias casos muy lamentables de moving que han llevado hasta el deceso de algunas personas. También tenemos factores mecánicos locativos, ¿no? Ese es el foco de los trabajos de alto riesgo, los mecánicos locativos. Ahora, como una herramienta, tenemos la jerarquía de controles, ¿no? Tenemos, pues, estos 5 niveles que vamos a verlos, que los primeros niveles tienen mayor efectividad y y los demás abajo tienen menor efectividad. Tenemos eliminación, por ejemplo. Es como nosotros gestionamos los peligros. Eliminación. Eliminar el peligro o cambiar el diseño. Sustitución. Es sustituir el peligro por otro de menor riesgo para el trabajador, ¿no? Usar algo menos peligroso. Controles de ingeniería. Eh, por ejemplo, si hay un equipo que genera mucho ruido, podemos crear algún ambiente que tenga barreras para aislar a los trabajadores del sonido. ¿Qué más tenemos? Los controles administrativos y señalización, que justamente es la señalización, documentos administrativos y otros que pueden generar registros. Y por último, en la última línea tenemos los EPPs, ¿no? Que es el EPP, puede ser el básico o el específico. Entonces, como podemos ver, tenemos barreras duras y barreras blandas. Muchas veces, ¿qué sucede? Los trabajadores recurren al último nivel y dicen, quiero mis EPPs, quiero mi EPP para tal, quiero mi EPP para tal, pero no se ponen a razonar, a pensar cómo podemos gestionar el peligro, cómo podemos trabajar, controlar los peligros de acuerdo a esta jerarquía. Entonces, es algo que tenemos que inculcar nosotros en los trabajadores. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer una pequeña comparativa, ¿no? Eh, el hiper-C línea base versus el hiper-C continuo. El hiper-C línea base. Vamos a hacer una distinción de este tipo de herramientas operativas. El hiper-C línea base es estratégico, perdón, es, es un documento que se hace anualmente.
¿no? En este tipo de documentos, en este IPRC, vamos a mapear todos los procesos que se realizan y vamos a establecer controles macro. Vamos a, por ejemplo, tenemos una empresa que de repente es una planta concretera, ¿no? Como sabemos, hace procesos que son repetitivos. Por ejemplo, tenemos otro que es una obra de construcción. En una obra de construcción tenemos pues el expediente técnico, mediante el cual tenemos todos los trabajos que se van a realizar. Y como tenemos todos los trabajos, podemos contemplar cuáles son todos los peligros que que van a estar presentes a lo largo de esta obra, ¿no? Entonces, vamos a mapear todos los procesos y vamos a establecer controles macro para cada uno de estos procesos. Ahora, a diferencia de este, tenemos el IPRC continuo. El IPRC continuo es un documento táctico, ¿no? Que se hace de manera diaria. Lo hace el trabajador en en el frente de trabajo. Ahora, como sabemos, este es un documento también que tiene como función vital, analizar el entorno cambiante, ¿no? El clima, el terreno, las herramientas, los materiales, etcétera. Que la línea base no ve tal vez, ¿no? Esta es una herramienta legal para ejercer el derecho a la negativa si no hay condiciones, ¿no? La negativa de seguridad es pues, es una decisión, es una opción a la que pueden optar los trabajadores si es que si es que las condiciones no están dadas o no son las óptimas para que pueda trabajar, ¿no? Entonces, acá podemos ver en la imagen, vemos que el IPRC línea base se realiza más que todo por los ingenieros, por los especialistas que se reúnen para planificar cuál va a ser la forma, cuáles van a ser los controles macro que van a aplicar a todos los peligros eh, de toda la operación, ¿no? De toda la operación, de todo el proyecto. Y al lado vemos una imagen en la que están llenando un IPRC continuo, ¿no? Que es como un checklist diario para una tarea específica. ¿Qué más tenemos? El ATS, el famoso ATS, o análisis de trabajo seguro. Ahora, ¿cuándo se usa el ATS? Solamente se usa para tareas no rutinarias o cuando no hay un PETS establecido. Su función técnica es desglosar la tarea que se va a realizar paso a paso para poder identificar los peligros intersticiales, ¿no? Por ejemplo, este, en el sector en el sector industrial, en el sector minero, en el sector de construcción civil, se usa el ATS, pero en los sectores como agroindustrial, como el industrial, por ejemplo, usan el IPRC continuo. Entonces, eh, ¿cuál es el error más común? Usar el ATS para las tareas rutinarias, solamente por cumplir el llenado de papeles, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que genera? La fatiga de formatos y diluye la percepción real del riesgo. Como sabemos, el ATS se llena para tareas no rutinarias que no están establecidas en en la matriz IPRC. Entonces, si nosotros vamos a hacer que los trabajadores apliquen el ATS para tareas rutinarias, obviamente todos los días van a llenar lo mismo. Van a llenar este, la misma tarea, los mismos pasos, incluso tal vez por el peligro de la rutina, por la rutina van a llenar los mismos peligros, los mismos riesgos, las mismas consecuencias, los mismos controles, y puede que esto sea pues
dinámico, no puede que cambie. Por ejemplo, si tenemos un canal y vamos a vaciar muros de contención, obviamente esto nos va a tomar varios días, si es que es un canal grande, ¿no? Entonces, para que los trabajadores encofren este canal para el vaciado, es algo que tiene que estar establecido en el IPRC línea base. Y no podemos aplicar un ATS para hacer este tipo de trabajos porque obviamente es algo que, como les dije, ya está establecido en el IPRC línea base. Y no podemos aplicar el ATS porque van a llenar todos los días lo mismo. ¿Ok? ¿Qué más tenemos por aquí? El PETAR. El PETAR o permiso escrito de trabajos de alto riesgo. El PETAR no es simplemente un formato, no es un formato más que se llena en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Es una autorización legal, es una autorización legal suprema. Como les digo, no es simplemente un formato. Ahora, alcance. Por ejemplo, este PETAR como alcance tiene justamente lo que estamos viendo en este curso, ¿no? Los trabajos de alto riesgo, trabajos en altura, trabajos en caliente, trabajos en espacios confinados, trabajos con alta tensión, guisajes, excavaciones, etcétera, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay ciertos parámetros, hay ciertas consideraciones que van a depender de los estándares de la misma empresa. Por ejemplo, para la norma G050, trabajos de alto riesgo se considera cuando un trabajador está haciendo trabajos a una altura mayor del metro ochenta. Por ejemplo, habrá una empresa para la cual los trabajos de alto riesgo en altura son más de 1,50. Por ejemplo, en Cerro Verde consideran un trabajo de alto riesgo cuando está a más de 1 metro. Entonces, para cierto, para cierto tipo de consideraciones va a depender apegarse a los estándares de la empresa en la que estamos trabajando, ¿no? Entonces, este, normativamente, el PETAR es una declaración jurada, ¿ok? Además de cumplir como un formato, tiene, tiene la característica de ser una declaración jurada. La validez o la vigencia, estrictamente limitada al turno de trabajo o a la jornada laboral de 8 horas, ¿no? Obviamente a la jornada que realizan los trabajadores. Si es que de repente se cambia de turno o se cambian las condiciones, el permiso muere, culmina su vigencia y tienen que hacer otro PETAR. Por ejemplo, si estamos haciendo vaciado de concreto en unos muros de contención, ¿no? Que tal vez son unos muros que llegan hasta los 3 metros de alto. Obviamente los últimos que van a trabajar ahí son los albañiles. Entonces, supongamos que el concreto llegó tarde. Obviamente los que van a pagar pato ahí son los albañiles. Entonces, si es que la jornada laboral termina a las, a las 4 de la tarde o a las 5 de la tarde y ellos van a quedarse 1 hora más o 2 horas más, el PETAR muere cuando termina su jornada laboral. Para que continúen, tiene que llenarse otro PETAR, porque ya es otro trabajo de alto riesgo. Ahora, en temas de sobretiempos, hay que ser muy cuidadoso, porque nos podemos meter en un problema legal. Disculpen, chicos. Por ejemplo, hace unos años hubo un accidente en una obra en la que un trabajador estaba, perdón, estaba trasladando varillas de acero, ¿ok? El turno terminaba a las 4:30.
pero eh, por X motivos, el supervisor de seguridad no se aseguró que las personas pues abandonasen el centro de labores a las 4:30, haciendo previamente el orden y limpieza, ¿no? Entonces, estaban haciendo trabajos y había un obrero pues que estaba trasladando varillas de acero, como les comento. Serían más o menos las 4:40 y pico, y esta persona estaba cerca a, a unos cables de mediana tensión. Entonces, transitando con la varilla de acero, estaba haciendo un giro y con la varilla tocó uno de los cables, lo que provocó la electrocución de esta persona. Entonces, obviamente, acudieron a, a la clínica con la que estaba afiliada su SCTR y haciendo la investigación del accidente, porque esta persona, este, valga decirlo, sufrió quemaduras en el 60% de su cuerpo. O sea, fue un accidente grave. Entonces, el supervisor de seguridad se metió en problemas legales, el residente de obra se metió en problemas legales y simplemente esto por no renovar los permisos. Nadie dice que no se puede trabajar más de la hora, porque puede haber un acuerdo entre empleador y trabajador, y esto lo define es una FIL, ¿no? Porque luego este sobretiempo se puede compensar o se puede pagar como horas extra, este, pero si es que no renovamos los permisos, podemos meternos en un problema legal, ¿ok? Entonces, aquí podemos ver, más o menos cómo se ve un petar, cuáles son, cuáles son las partes que tiene que tener un petar, ¿no? Dice, acá va el nombre de la empresa, acá dice permiso escrito para trabajos de alto riesgo, en esta ocasión es para trabajos en altura. Acá vemos la, la codificación que se le da. Trabajo, fecha, ubicación, área. Ahora, por ejemplo, en ubicación, si yo estoy trabajando, por ejemplo, en una empresa agroindustrial en Cusco, no voy a poner Cusco, pues no tengo que poner cuál es el lugar específico en la empresa en la que estoy haciendo ese trabajo. Hora de inicio, hora final. ¿Qué más? Instrucciones, ¿no? Lista de verificación. Acá tenemos una lista de verificación que tenemos que llenar con las observaciones. Acá vemos los responsables del trabajo. Ocupación o cargo, nombres y su firma. Aquí tenemos los equipos de protección de seguridad con los que cuentan, con los que cuentan las personas que van a hacer los trabajos. ¿Qué más? Autorización y supervisión, ¿no? El cargo, supervisor encargado. ¿Por qué esto tiene que supervisarlo alguien? Porque hemos visto que es una declaración jurada, no es simplemente un formato que se va a llenar. ¿Qué más tenemos aquí? El pecado capital de todo supervisor de seguridad, la firma ciega. Señores, como les dije hace rato, una firma ciega nos puede llevar a prisión. La firma ciega ocurre cuando el supervisor firma, por ejemplo, un petar en la oficina sentado, ¿no? De repente, no sé, por X motivo, esta persona, este profesional, eh, no quiere ir a campo para ver que se haya cumplido con lo mínimo necesario, con lo requerido para que un grupo de trabajadores realicen un trabajo de alto riesgo. Y los trabajadores van, pues no le dicen, oiga señor ingeniero, necesito que me firme mi petar porque quiero comenzar a trabajar. Porque si es que ellos trabajan sin un petar, ellos estarían en problemas. Entonces, obviamente, para deslindarse de responsabilidades, piden que se les firme el petar. Y este supervisor tal vez
no quiere ir a campo, no quiere verificar, y sin verificar en campo, firma el PETAR en la oficina. En un juicio, esa firma, sin, sin haber estado en campo, prueba su negligencia dolosa. O sea, sabían que debían ir y no fueron. Si es que esta persona llegase a morir, podría calificar como un homicidio doloso. Entonces, ¿cuál es la regla de oro, señores? Ojos en la tarea, ojos en campo y la firma en el papel. Primero tenemos que validar los controles in situ, la medición de los gases, el buen estado del arnés, que se haya realizado de manera correcta el bloqueo loto, que el andamio se haya armado de manera correcta, que tenga su tarjeta, que si van a realizar trabajos de soldadura, que, que esta persona o las personas que van a hacer este trabajo tengan su vigía con el extintor. Todo tiene que estar de la manera correcta y recién ustedes pueden colocar su firma. Porque como hemos visto, una firma podría meterlos en la cárcel. ¿Ok? ¿Qué más tenemos aquí? Stop Work Authority o el derecho a la negativa de seguridad. El artículo 63 de la ley 29783, ¿qué nos dice? Todo trabajador tiene derecho a interrumpir sus actividades en casos de peligro inminente. ¿Qué quiere decir esto? Eh, por ejemplo, que todo trabajador tiene la potestad legal. No solamente esto puede ser considerado como un desacato, como una falta, ¿no? Es una potestad legal. La ley ampararía a ese trabajador, ampara de que pueda interrumpir su actividad ante un peligro inminente. El rol del supervisor es respaldar y premiar la detención del trabajo inseguro, nunca castigarla. No tenemos que tomar esto como algo personal o como una desobediencia de un trabajador que se niega a realizar un trabajo si las condiciones no son las adecuadas, ¿no? Esto tenemos que felicitarlo. Incluso hay empresas que premian a los trabajadores que encuentran condiciones subestándar para mejorarlas, ¿no? Esto ya, bueno, como les decía, depende de la gestión de cada empresa. Si una empresa pone como premio al trabajador que encuentre condiciones inseguras o fallas en su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, un día libre o qué sé yo, es algo que tenemos que premiar. Eso hace que los trabajadores estén más comprometidos con, con la mejora continua, porque el feedback que nos dan los trabajadores, ellos que están en campo todo el tiempo, es más valioso que el que nosotros tal vez podamos percibir o inferir de acuerdo al tiempo que estamos en campo, ¿no? Porque ellos están in situ, en el lugar donde se realizan todos los trabajos. ¿Qué más? Aplicación. Si las condiciones del petar cambian, por ejemplo, lluvia en el izaje, si cae lluvia en un trabajo de izaje, el trabajo tiene que suspenderse, el trabajo se para. Si, si están haciendo un trabajo en altura con andamios y comienza una corriente de viento bastante fuerte, el trabajo tiene que pararse. Tiene que pararse hasta que esta corriente de viento pase, porque es un peligro, porque inestabiliza el andamio, ¿correcto? Entonces, tenemos que nosotros premiar cuando un trabajador observa algún tipo de falencia o algún tipo de falta en cuanto a las condiciones de trabajo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunas conclusiones que hemos podido sacar de esta sesión, ¿correcto? Bueno, como número uno, el cisne negro y extremistán.
Tenemos que prepararnos para el evento catastrófico, no solo para lo rutinario. No nos confiemos de la ausencia de accidentes. Es la evidencia silenciosa. No porque de repente en este mes o en este año o en todo el tiempo que llevamos como supervisores no hemos tenido un accidente, quiere decir que seamos los mejores del mundo o quiere decir que nuestro sistema sea infalible. Puede ser suerte o puede ser que hayan fallas que se están acumulando sucesivamente y que va a haber un momento en el que van a colapsar. ¿Ok? Tenemos que estar listos para identificar los cisnes negros en seguridad. Después, responsabilidad penal. La supervisión negligente tiene pena de cárcel. ¿Ok? Tenemos que protegernos haciendo nuestro trabajo en campo. No podemos quedarnos en la oficina, no podemos ser indiferentes a lo que está sucediendo en campo y poner una firma ciega, lo que puede meternos en problemas legales. Tenemos que tener una actitud este, bastante participativa y con mucha presencia en campo para que podamos justamente supervisar que todo se esté haciendo de la manera correcta. Tenemos que utilizar también las herramientas, ¿no? El PETAR, el ATS, que no son simplemente formatos que se llenan por pura burocracia, son herramientas de vida, son herramientas que nos ayudan a poder controlar de manera administrativa la gestión de cómo vamos a trabajar, vamos a gestionar el riesgo, ¿ok? Tenemos que usarlas de manera correcta. Y la cultura, ¿no? Buscar la interdependencia. No sé en qué fase de la curva de Bradley esté la empresa de cada uno de ustedes en la cual trabajan, pero tenemos que buscar siempre la fase de interdependencia para que podamos actuar como un conjunto, ¿no? Para que podamos trabajar de manera conjunta eh, en beneficio de nuestra salud y siempre priorizando la seguridad y cuidar a tu equipo como a tu familia, ¿no? Entonces, espero que todo haya quedado claro, señores. Si hay tal vez alguna pregunta,